Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El 20 de abril inician las campañas electorales en el Distrito Federal. La batalla por la capital del país será entre el PRD y Morena. La más reciente encuesta de Parametría y El Financiero arroja que el PRD va a la cabeza de las preferencias electorales solo con el 26%, Morena en segundo con 18% y PAN y PRI tercero y cuarto respectivamente, aunque muy lejos, no muy lejos tampoco del segundo puesto. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Raúl Flores, presidente del PRD en el Distrito Federal. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Para el PRD, la elección del Distrito Federal se vuelve crucial, es, digamos, el bastión fundamental, y la aparición de, pues, una decisión finalmente del PRD, donde incluso muchos han salido en los últimos meses y caído a Morena. ¿Hasta dónde se presenta Morena como un verdadero peligro para que el Partido de la Revolución Democrática pudiese perder, digamos, buena parte de las delegaciones y la Asamblea Legislativa del país? Mira, es muy interesante efectivamente el planteamiento porque vemos por primera vez el escenario en que la izquierda aparece dividida. Hay una serie de perredistas residuales, por así llamarlos, que están en Morena, que decidieron fracturar la izquierda. Nosotros continuamos en el PRD, seguimos estableciendo a la ciudad como prioridad, que es un poco distinto de lo que ellos tienen como prioridad. Ellos tienen como prioridad establecer la figura de Andrés Manuel López Obrador hacia el 2018. Y para eso, bueno, pues no se van a parar. ¿Y los periodistas no tienen la de Mancera, no? Pues en este momento la prioridad es conservar la ciudad. Yo creo que Mancera tiene merecimientos y es indudable, pero nosotros tenemos claramente el objetivo de que la calidad de vida en la ciudad no baje. En ese sentido, yo creo que la gente puede discriminar perfectamente en la Ciudad de México que hoy la ciudad todavía necesita un impulso muy grande para seguir avanzando en políticas públicas, para seguir haciendo el desarrollo económico en la Ciudad de México, cosas que no he oído y he escuchado, por cierto, por parte de Morena. Si es un peligro, yo te diría, más bien es un reto. Para nosotros, más que pensar en temas de peligro, lo que pensamos es en un reto, una posibilidad de hacer un contraste aún mayor del que tenemos con el PAN y con el PRI, ahora con esa parte de la izquierda, pues que conocemos perfectamente y sabemos también que el fundamentalismo, que sembrar el rencor, sembrar el encono, pues no tiene en la ciudad precisamente un destino muy favorable. Hay delegaciones que son bastante complicadas, que han tenido, por supuesto, presencia también de los grupos de Andrés Manuel o de René Bejarano todavía dentro del PRD, figuras que han sido muy criticadas y ustedes lo siguen apoyando, el caso de Víctor Hugo Lobo, Gustavo Madero. Este tipo de todavía partes corporativas, mecanismos de control que existen en la ciudad, en algunas delegaciones, ¿son todavía un elemento de poder real para ustedes? O digamos que la transformación del PRD en un partido distinto para diferenciarse cada vez más de un Morena contestatario, tendrían que ir por esta línea de comenzar a también hacer a un lado esto que, si bien es cierto, les daba fuerza o les da fuerza, termina siendo también contraproducente en términos de, digamos, de identificación a nivel nacional? Mira, yo creo que negar lo que somos sería absurdo. O sea, efectivamente, tenemos una fuerza territorial muy importante, creo que es uno de los grandes temores de Andrés Manuel, por cierto, pero no solo, pero creo que en esta ocasión, además, nos ha permitido darnos cuenta de que si no vamos más allá, efectivamente, de que si no empezamos a plantear a otros públicos como posibles votantes de nuestros, que por cierto ya lo hicieron en el 2012, ya una gran cantidad de ciudadanos se switcharon, como se dice ahora, hacia el PRD por la figura de Mancera. Entonces, tenemos propuesta para la clase media, sin duda. Hoy que la radicalidad extrema se ha ido a conformar su propio polo, nosotros tenemos una posibilidad enorme de decirle a la clase media, aquí estamos con otros perfiles también, aunque también, es cierto, ahí están, ¿no? Ahí están, pero también esa capacidad que tiene la izquierda de poder adaptarse. Hace 18 años muchos juraban que no iba a poder con el reto de la ciudad y mira, creo que podemos generar una transformación importante.
Raúl, como tú bien percibes, la disputa es en la Ciudad de México, que claro, es el gran bastión de votos de la izquierda. A nivel nacional es más una disputa PAN-PRI, porque pues muchos estados ahora que eligen gobernador están en el norte, que es una claro, zona de los otros partidos. Y también creo que tu interpretación de que López Obrador está buscando con esto posicionarse para 2018 y es lo único importante para Morena, me parece lógica. Y aquí me entra una preocupación. Después de la elección, que a lo mejor termina el voto de la izquierda dividido 2/3 para el PRD y 1/3 para Morena, para que López Obrador pudiera competir en 2018, solamente tiene una estrategia que puede utilizar y es destruir al PRD. Entonces, más allá de cómo termine la elección, ¿cómo están pensando o qué estrategia están imaginando para mantener la gobernabilidad en la ciudad? Si no van a tener, como es muy probable, la mayoría absoluta en la Asamblea, van a tener probablemente delegaciones de otros partidos y van a tener enfrente, creo yo, a alguien decidido a destruirlos. Claro. Sí, bueno, somos competitivos, no quiero dejar de mencionarlo, en Guerrero y en Michoacán, claro, por lo menos, en Morelos, que hay todo el triángulo, sí, y creo que con todo, yo te lo pondría así, Morena está tratando de acopiar fuerza en el DF porque creo que más allá no ha podido tener éxito. Efectivamente, Andrés hace una apuesta, ¿no? Y su apuesta pasa por destruirnos o por cooptar todo lo que PRD significa. Yo te diría, nosotros en la Ciudad de México vamos por la mayoría de las delegaciones, vamos a hacer un esfuerzo importante y legal, porque Andrés Manuel en parte de su estrategia es como esta película del torito, ¿no? Que ya sabemos cuándo se va a conocer a la chorreada, cuándo el torito se va a morir y en lugar de fascinarnos con eso y emocionarnos, ya sabemos aquí que Andrés Manuel está descalificando a los actores principales, está descalificando al árbitro, está descalificando el proceso y descalificará los resultados seguramente. Eso nosotros tenemos que preverlo y decirte que vamos a hacer un gran esfuerzo por conservar la mayoría, pero aún así el PRD tiene capacidad de hacer diálogo, de hacer acuerdos, y creo que vamos a generar en todo caso los acuerdos en la Asamblea Legislativa para poder darle gobernabilidad. A nosotros no nos interesa pues hacer una disputa eterna y no vamos a tener jefes delegacionales que estén peleando todo el tiempo con el jefe de gobierno, que lo estén tratando de bloquear, diputados que estén en contra de lo que haga bien a los ciudadanos, porque tengo que favorecer a un personaje político. Eso no lo vamos a tener de parte del PRD, te lo aseguro, y vamos a generar, eso sí, una serie de contactos, de interlocuciones, porque para eso sí estamos preparados. Pues Raúl, lo que hemos visto a nivel nacional, pues yo diría es mucho una campaña de lodo, es a ver cómo encuentro lo peor del adversario, hablando entre partidos políticos. Eso obviamente no es constructivo, ¿no? Claro. Orilla a los ciudadanos a escoger entre el mejor de los males, no el mejor de los mejores. Claro. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser la campaña para el DF? ¿Qué tipo de campaña quieren plantear ustedes? Bueno, nosotros queremos plantear una campaña de propuestas. Hoy nuestra campaña que está en el aire, en el caso del DF, habla de lo que el PRD ha hecho, ¿no? En conjunto con la sociedad. Y queremos ir ahora, ya de hablar de lo que hicimos, hablar de lo que vamos a hacer. Y sin duda tenemos propuestas para la capital. Son pocos efectivamente los partidos que hoy veamos haciendo alguna propuesta o que puedan presumir siquiera una obra de gobierno. Nosotros esperamos, porque es parte de la oportunidad que tienen los partidos frente a un partido que es el que está en ejercicio de gobierno, que pues se venga efectivamente una campaña de descalificaciones, pero también hemos estado preparando los argumentos, las respuestas, las preocupaciones de la gente, plasmarlas en nuestra propia discurso y en nuestra propia capacidad de respuesta, y yo te diría, seguramente van a procurar enlodar la elección en el Distrito Federal, pero nosotros vamos a responder
de la manera más propositiva posible. No estamos mancos, eso sí, y no vamos a dejar tampoco que se nos injurie, ¿verdad? Esta elección en el Distrito Federal va a ser la primera en México en donde hay 4 partidos más o menos de buen tamaño compitiendo. Evidentemente el de ustedes es más grande, pero hay 3 adicionales, eso no había pasado en ninguna parte. Michoacán es donde son 3/3, pero aquí van a ser 4, pero además va a haber algo que no habíamos tenido nunca, y aquí creo que sí puede haber competencia con candidatos independientes. Hay 1, 2, 3 delegaciones tal vez, en donde hay un candidato o una candidata independiente que puede realmente presionar, lo cual significa que con 25% del voto ya ganó uno. ¿Cómo van a hacer para gobernar las delegaciones, estos candidatos independientes? ¿Cómo a establecer los puentes a los que te referías entre el jefe de gobierno y ellos? Pues la mejor garantía, mira, bienvenidas las candidaturas independientes, nosotros las apoyamos en el código también del DF, y por cierto tienen menos requisitos que a nivel federal. A nivel federal es imposible casi. Sí, prácticamente. Yo te diría, hay una gran ventaja. El jefe de gobierno es un candidato también ciudadano, ¿no? Sí cobijado por un partido político, que es el PRD, y que fue parte de una coalición, pero creo que la ciudad está preparada para muchos retos. O sea, a mí de verdad me siento muy honrado y orgulloso de ser parte de esta ciudad, porque creo que de retos formidables que se habían puesto, falta mucho, pero por ejemplo, podría ser uno de ellos. ¿Cómo se convive la ciudadanía o la posibilidad de una candidatura ciudadana? A ningún candidato que yo sepa se le impidió recolectar sus firmas. Han tenido en el IEDF pues un grado de apertura, y que eso habla bien del proceso en la ciudad, por más que traten de enlodarlo ahora. Entonces nosotros, yo te diría, creemos que si eso llegara a pasar, hay condiciones en la ciudad y hay la suficiente madurez política para que eso pueda tener un buen cauce. Por eso, y más fortalece mi punto de vista, de que la ciudadanía sí va a contrastar de aquel que simplemente diga, no, pues yo me opongo a lo que sea, yo con el jefe de gobierno lo voy a poner en su lugar, yo voy a obligar al jefe de gobierno. Creo que esas posiciones son las que ya no abonarían a un proceso verdaderamente a favor de los ciudadanos. Ahora, esta situación que se ha dado tanto a nivel federal como estatal, en donde cada vez que hay una elección se acusa de que son elecciones de Estado, o sea, elecciones en donde el gobierno que está, ya sea el gobierno estatal, ya sea el gobierno federal o el jefe de gobierno capitalino, le pueden meter mano a la elección. Parte del reclamo de Morena ha sido, pues no nos dan el espacio en las delegaciones, nos están bloqueando. ¿Hasta dónde el hecho de ser gobierno te hace generar un modelo de campaña política para el PRD en el Distrito Federal, que pues si bien es cierto tiene esa ventaja, también tiene que pues cubrirse bien frente a lo que puede ser, pues no solo la utilización de recursos del gobierno, que creo que eso habría que defenderse, sino también de cierta ventaja que te da finalmente el estar al frente de un gobierno, ¿no? Claro, mira, en este caso, por ejemplo, se ha hablado mucho de si el gobierno va a meter las manos, en fin, han sido muy cuestionadores de esto, especialmente Morena, el PAN, el PRI, pero yo te diría, no han presentado una sola prueba de que esto esté ocurriendo. Yo hablo de las despensas de tinta porque pues hay programas que, por cierto, creo que es una posición de avanzada del jefe de gobierno, decir, a ver, no paramos la política social, pero sí la blindamos. Está hoy por hoy, hay un mecanismo que se acordó de parte del gobierno con el IEDF y la propia Contraloría, en donde cada entrega de programas sociales tiene que ser reportada, y va un oficial electoral y va en personal de la Contraloría para asegurarse de que no está siendo manipulada por un partido político. Yo te diría, no solo el PRD, o sea, yo hablé el domingo pasado en una nota en el Universal, en donde detectábamos que había gente en un programa de la Secretaría de Educación de Morena que tiene cargos en la estructura electoral de Ricardo Monreal y tiene un cargo en el gobierno. Pues eso no puede ocurrir. Estamos a favor de la libre afiliación, sin duda. Uno puede preferir, pero tener un cargo en una campaña y además ser parte de un programa social, pues eso no puede ocurrir. Entonces te digo,
en mucho, no voy a pasar esta política de a ladrón, porque yo me estoy llevando la estufa, ¿no? Es, digamos, la gran diferencia que hay entre ser parte del gobierno y desde la oposición tratar de influir. En todo caso, habría que ser muy transparentes para poder manejar esto, ¿no? Totalmente. Y nosotros confiamos en que la autoridad electoral, el gobierno, van a hacer su trabajo y no vamos a entrar. Y créeme que viniendo de las estructuras de la izquierda desde hace mucho tiempo y habiendo sido un operador electoral, por mucho tiempo yo te diría, conozco perfectamente de quién estamos hablando, ¿no? Sabemos. Como diríamos, falta, somos pocos y nos conocemos mucho. Bueno, ahí está. Raúl Flores, presidente del PRD en el Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Gracias. La producción de crudo de Pemex cae a niveles de hace 3 décadas. Entre enero y marzo de este año alcanzó los 2.300.000 barriles diarios, 192.000 menos en comparación a los 2.492.000 del mismo periodo de 2014. Este declive es resultado de la falta de nuevos descubrimientos y del impacto que tiene el recorte de 62.000 millones de pesos al presupuesto de Pemex. La Comisión Nacional de Hidrocarburos prevé que la producción caiga aún más para finales del año hasta los 2.288.000 barriles. Estamos hablando ya de un problema pues bastante serio en términos de previsión, digamos, de finanzas públicas, y algo que también tendría que empezar a manejarse con este concepto que para muchos ha sido muy bueno de presupuestos base cero, o sea, la posibilidad de revisar prácticamente todos los programas. Por supuesto que la gran mayoría del presupuesto no se puede tocar porque se trata fundamentalmente de una estructura de servicios y nóminas, etcétera, que no se puede, pero sí entrarle a una buena cantidad de programas sociales que, es cierto, van a generar resistencias, pero va llegando el momento de empezar otra vez a definir qué sí funciona y qué no. Y el problema ahora que se tiene es cómo armar un presupuesto para 2016 en donde el precio del petróleo pues se va a basar en qué, 50, 60, si se ponen así, y a ver si esto se puede ajustar. Sí, efectivamente hay un problema con la producción de Pemex que no es nuevo, es un problema que viene desde 2004, que empezó a agotarse Cantarell, que fue el manto petrolero que nos convirtió en alguien, en un jugador importante en el mercado internacional. Antes de Cantarell, la producción de México era bastante limitada, al extremo de que los primeros años de la década de los 70, México importaba petróleo, no nos alcanzaba el que producíamos. De pronto, viene la bonanza y pues nos acabamos el manto, empezó a disminuir. La producción ha estado cayendo continuamente. El año pasado además descubrieron que estaban calculando mal porque se le estaba yendo más agua de la que ellos suponían y por eso la caída parece más notoria. Y aparte ahora pues tuvimos la desgracia de un accidente en una de las plataformas en Apcatún que hizo una reducción adicional en las primeras 2 semanas de este mes de abril. Ya prácticamente estaba estabilizándose la semana pasada, que son los últimos datos oficiales que hay, pero pues es una caída adicional. Entonces, si hay una reducción, tú comentabas ahorita al inicio del bloque que esto se debe al recorte, yo tengo dudas al respecto, no puede tener un efecto inmediato un recorte, lo tendrá en el futuro. La cantidad de dinero que ha estado invirtiendo Pemex en producción y en búsqueda de petróleo, en exploración, de 2000 en adelante es impresionante, es decir, comparado con lo anterior que era cero, es decir, no había que hacer nada porque estaba saliendo Cantarell, en 2000 empiezan a meterle dinero y hemos estado invirtiendo cantidades muy significativas. No parece... No, es que no es cuestión de meterle mucho dinero, es cuestión de encontrar el petróleo. Y no es tan fácil. Yo sí coincido con Ezra en que la escasez de recursos presupuestales para Pemex pues es fundamentalmente lo que está ocasionando esta disminución en el volumen de producción, porque no me refiero al recorte que se anunció hace 2 meses, es peor que eso, o sea, es un recorte que viene desde hace varios años, porque mira, cada vez que al gobierno en turno se le ocurre hacer una racionalización de gasto, reducción de gasto, o le ponen diferentes nombres, pero vamos a decir que es una situación en donde no les alcanza con los ingresos que tienen para gastar, pues el primer candidato para recortar es Pemex.
y lo estamos viendo clarísimamente en este año, no solamente por la parte del recorte, también por la parte, por ejemplo, del ahorro que se está teniendo por la importación de las gasolinas. Las gasolinas en esencia se importan a 8 pesos el litro, se venden internamente a 13 pesos el litro, y uno quisiera pensar que Pemex saldría beneficiado de eso, y no es el caso. O sea, el gobierno federal le extrae todo lo que puede. Esa es la verdad de las cosas. Y entonces lo que estamos viendo es que estamos pagando el precio, o Pemex está pagando el precio, y bueno, y los mexicanos en consecuencia de esta falta de recursos. No quiere decir que la inversión de Pemex no haya crecido, sí lo ha hecho, pero el punto es, no ha crecido en los montos suficientes como para transformar esa inversión en mayor producción. Petróleo tenemos, lo que pasa es que, vamos a decir, también estamos mal acostumbrados. Tú citabas el caso de Cantarell, efectivamente, pues ahí vas haciendo algunas perforaciones y el petróleo sale con facilidad. Hay petróleo en otros mantos, lo que pasa es que hay que hacer muchísimo más exploración y muchísima más perforación para obtener algo, ¿no? Entonces, el problema es que la disminución de petróleo este año no va a ser trivial. En enero tuvimos una caída ya del 9%. Pemex, después del recorte presupuestal, anunció que no podía sostener la meta que se había trazado para el 2015 y que probablemente iba a estar 2,5% abajo el volumen de producción al fines del año comparado con el año pasado. Y bueno, pues esto significa a la larga menos ingresos para el sector público, significa presiones sobre el déficit público y significa que en algún momento le van a tener que recortar otra vez el gasto, y si eso sucede, pues yo creo que el candidato privilegiado, el candidato destacado para hacer los recortes sigue siendo Pemex, desafortunadamente. Macario, yo creo que a partir de esta realidad en donde, pues, si bien la reforma energética te va a servir fundamentalmente para gas, que ya lo sabemos, para generación de electricidad y el tema del gas, el gobierno tiene que empezar a buscar otro tipo de ingresos para garantizar presupuestos, digamos, que sean adecuados a la propia realidad. Hay quien insiste en que el tema de meterle más dinero o gastar más por parte del gobierno es lo que genera crecimiento. Yo sigo dudando que ese sea la gran palanca, por lo menos ya no ahora la gran palanca de crecimiento. Tienes, por ejemplo, todo este desarrollo de industria automotriz que se termina convirtiendo en una palanca que puede generar también ingresos en términos fiscales en un momento determinado, que pudiese comenzar a equilibrar. O sea, cómo hacerle para, por un lado, tener una industria petrolera que te genere riqueza, que dé para el presupuesto, pero en el nivel en el que lo puede dejar, no pensando todavía en esa locura de que, bueno, a lo mejor llega otra vez a $100 el barril y en una de esas, pues volvemos otra vez a tener dinero. Y sí, en este otro nivel de inversiones que han detonado empresas, han detonado un crecimiento impresionante y que en función quizá no de una reforma fiscal inmediata porque no se puede, pero sí empezar a buscar alternativas para los ingresos propios del Estado y para eficientar los mismos, por supuesto, sin seguir montados en barriles de petróleo que ya no existen, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, esto ya lo empezamos a hacer desde los inicios de la década de los 90, en que México empezó a diversificar su producción y no se quedó concentrado en petróleo, como muchos otros países de América Latina que están concentrados en una materia prima y es lo que venden. Nosotros nos empezamos a mover en otra dirección, pero esto no significa que uno pues abandone el petróleo, que es una fuente de ingresos importante. Yo, otra vez sobre el tema de inversión y demás, creo que es muy importante diferenciar lo que Pemex hace en materia de exploración y producción de petróleo, en donde se genera mucho dinero y es en donde va esta inversión que, insisto, está en los 20,000 millones de dólares por año, no es una cosa menor. Ahí creo que no hay problema. Nuestro problema serio con Pemex es todo lo demás. En todo lo demás, Pemex es una tragedia desde refinación en adelante, no han sabido hacer las cosas y ahí es donde estamos perdiendo mucho dinero ahí es donde a lo mejor podrías hacer cosas distintas, como dice Mauricio, con diferente tipo de inversión, etcétera. Yo por eso creo que la reforma tiene esta virtud adicional, concentrar a Pemex en exploración y producción, dejar que el gas lo empiecen a hacer entre muchas personas y vamos a ver en refinación qué ocurre, porque también por eso estamos importando gasolina, es mucho más barato importar la gasolina que producirla aquí. Aquí perdemos dinero produciendo la gasolina, entonces pues no tiene sentido. Por ahí es por donde yo creo que se puede hacer algo. Sí, bueno, yo quisiera nada más aclarar este punto, Esra, si te entendí bien. El petróleo en México es una actividad económica importante,
pero no es una actividad, no es la más importante. Me doy unas cifras del año pasado. La producción de petróleo es del 6% del Producto Interno Bruto, o sea, de la producción total del país. La producción de las manufacturas es de 18%, o sea, es 3 veces más grande. La de automóviles está ya casi a la mitad de lo que es petróleo, y dentro de 5 o 10 años va a estar igual o más que va a tener mayor peso que la producción de petróleo. Entonces, lo que sucede en el sector petrolero es importante, pero no es algo que saque fuera de curso a la economía, ni que dependamos de eso para seguir creciendo. No, eso para nada. Lo que sí hay que tener muy claro es, el petróleo es fundamental, pero no fundamental, es ultra fundamental para el gobierno. Bueno, pero por eso. No para la economía, es para el gobierno. Y eso es lo que es irónico, porque ahí es donde deberían de estar cuidando, se llama el cuento de la gallina de los huevos de oro. Cuando tú tienes una gallina que pone huevos de oro, como es el caso de Pemex, no la agarras del pescuezo y la sangoloteas cada vez que puedes, porque no esas la vas a matar. No importa, pero si la gallina sigue produciendo, la sigue sangoloteando. No, pues ese es el problema, que llega un momento que si se muere ya no produce. Nada más que yo lo que insisto es, mayor actividad económica te va a generar mayores ingresos fiscales. Claro, y eso es lo que finalmente hay que empezar a apostar sobre eso, porque es la gran discusión que se tiene incluso en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, en dónde está la generación de mayor impuesto, a través de gravar a grandes empresarios, clases medias, etcétera, encontrar un equilibrio que te permita, por un lado, tener un déficit controlable, porque de lo contrario, si nos seguimos en 5 años con estos déficits, vamos a volver otra vez al esquema anterior y a ver cómo paramos con un nivel de inflación y de pérdida de competitividad. Yo creo que el riesgo no es tanto el tamaño del déficit. La verdad, yo el riesgo mayor lo veo en el sentido de, aquí lo que se necesita es una decisión no solamente de carácter económico, es una decisión de carácter político, y es, si el gobierno quiere más ingresos, tiene que hacer una reforma tributaria, tiene que generar mayores ingresos provenientes de impuestos, y eso nos lleva otra vez a la discusión de que los que ya estamos pagamos demasiado, y hay mucha gente que no está pagando, y entonces es a la que le deberías de cobrar impuestos. Y eso es algo que, bueno, pues tiene un componente económico, pero también tiene un componente sobre todo político. Mientras no se tome esa decisión, la dependencia del gobierno de los ingresos petroleros es mayoritaria. Y entonces lo que tendrías que estar haciendo es proporcionarle los recursos, con todas las ineficiencias que tiene Pemex, porque para no dejar una impresión equivocada, pero proporcionarle los recursos para que te sigas sosteniendo, no írselos quitando para que después quedes precisamente con el riesgo de que tienes un gasto público muy elevado en todos los otros programas sociales, subsidios, pensiones de los empleados públicos, y que no tienes para hacerles frente. Ese es el dilema, y pues por lo que se ve no se va a hacer gran cosa. Macario. Sí, yo creo que es muy importante que empecemos a pensar en conjunto las finanzas públicas, porque nuestro problema es que le estamos recargando demasiado a un cierto grupo. Yo siempre he dicho que hay que pagar impuestos, pero si le cargas todo a un grupo en términos de recaudar impuestos y distribuyes ese gasto en otra parte, esto eventualmente se convierte en una tensión inmanejable. Hoy en México el 10% más rico de la población aporta 2/3 partes de los impuestos que recauda el gobierno. Pues ya es muy difícil sacarles más, ¿no? Entonces habría que distribuir esto de una mejor manera, y por eso el impuesto al consumo es una buena idea. Bueno, vámonos a una pausa, de regreso platicamos agenda legislativa, lo que se quedó ya, porque las campañas están a todo lo que dan. Esto es Dinero y Poder. Diputados y senadores llevan prisa por aprobar 8 proyectos de ley antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Son la ley de transparencia y el sistema anticorrupción, que se votaron el día de hoy en comisiones. Además están unos en comisiones y otros en pleno. Esto está además ligado a reformas en materia de justicia para adolescentes, ahorro y crédito popular, ley de armas de fuego, un montón de cosas que a veces ni siquiera uno entiende. También se comprometieron a impulsar el dictamen y aprobación del paquete de seguridad y justicia propuesto por el Ejecutivo, reforma del Distrito Federal. Todo en 2 semanas, está medio difícil, pero bueno, y además en plenas campañas, ¿no? Desatadas las campañas, lo que están tratando de hacer es decir, bueno, pues el tema anticorrupción está ahí presente, el tema de transparencia, los periodistas dicen la reforma del Distrito Federal, y ya con eso, lo demás, bueno, pues veremos qué es lo que se puede hacer. En todo caso, la verdad es que se trata de un modelo de avance que no teníamos anteriormente, o sea, esta parte del sistema anticorrupción
y el tema de transparencia implica necesariamente entrar de lleno a lo que debería ser en un momento determinado un sistema para, no para pescar a los políticos que se roban o que cometen ilícitos, sino para evitar que lo hagan, o sea, encontrar mecanismos disuasivos, porque hasta ahora lo que hemos tenido es, pues, redes sociales, ¿no? Te sacan la foto en el helicóptero y se te acabó tu 10, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para que más allá de este mecanismo de pues búsqueda exista un elemento legal que sea lo suficientemente fuerte como para disuadir a los políticos de seguir en este mundo ideal en donde pueden hacer lo que se les pegue la gana sin que nadie los toque, ¿no? Sí, el sistema anticorrupción, la ley que se aprobó en diputados y que se aprueba hoy en comisiones del Senado y se discutirá ya en el Pleno la próxima semana, es, en mi opinión, un avance muy significativo contra lo que tenemos en nuestro país. Hay que recordar, lo platicamos aquí, incluso con Enrique Cárdenas del Centro Espinosa Iglesias, no votaron los diputados lo que ellos querían, sino lo que la sociedad había estado construyendo a través de distintas asociaciones, de manera que se está proponiendo una ley bastante útil en términos de que es un sistema donde hay contrapesos suficientes para que esto que tú decías efectivamente empiece a ocurrir, empiecen a tener verdaderamente un riesgo de ser agarrados los políticos que hagan trampa, y esto empiece a reducir el incentivo para ello, y empieza por donde hemos dicho muchas veces que es muy importante, que es el control de los gobernadores. En consecuencia, a mí me parece que es una gran cosa este sistema. No hay leyes perfectas, menos en un país que no está acostumbrado a cumplirlas, pero es un avance muy importante porque precisamente esta ley bien hecha permite enfatizar la necesidad de su cumplimiento, es decir, va a facilitarlo. Entonces creo que es un muy buen avance. Yo creo que los legisladores en este tema de la corrupción están sintiendo la presión fuerte de la sociedad. A mí me llamó la atención que pues efectivamente a la mitad de un periodo electoral de campañas, parece que sí hay la decisión para que se pueda votar y se pueda resolver el Sistema Nacional Anticorrupción antes de fin de este mes. Y bueno, esto creo que habla bien del legislativo. Decía Macario que no hay ley perfecta, por supuesto que no la hay, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de por lo menos discutir y ojalá que se pudiera incluir algunos aspectos que le den más fuerza a este Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que está el tema de las declaraciones, está planteado que se puedan presentar declaraciones patrimoniales, que se deban plantear y las de conflicto de interés, creo que eso es buenísimo. Y las fiscales, ¿no? No, esas no están planteadas como obligatorias, ese es exactamente el punto, que pudieran incorporarse las fiscales, porque es la manera de poder, cruzar la información y entonces ver si hay congruencia entre el modus vivendi de los funcionarios públicos y lo que están planteando en su declaración. Segundo, creo que le hemos dado todos los comentaristas mucho peso a que son los funcionarios públicos los que abusan de su poder en algunos casos y de ahí es donde surge la corrupción y se generaliza. Pero la corrupción tiene dos lados, está el que corrompe y el que se deja corromper. Entonces, creo que también pues es que también, si yo tengo el incentivo de hacer un cochupo con un funcionario público y al que más van a castigar, pues es al funcionario público, creo que también está un poquito desbalanceado. Eso nada más sube el precio. Eso, exactamente, pero lo que sí es claro, y bueno, lo vemos ahora en campañas electorales en donde el dinero se mueve a pesar de todas las restricciones, así como mercado paralelo, mientras más controles, más grandote. Y tú llegas a las delegaciones del Distrito Federal y es un asalto en despoblado frente a la gente, en donde tú llegas y todo se trata de por lo otro. Y te dicen, no, es que tienes que denunciarlo. Si tú te dedicas a denunciarlo, aquella parte en la que tú fuiste a pedir el permiso o el servicio, no pasa nunca, o va a pasar quién sabe cuándo, porque no tienes como ciudadano la fuerza para combatir eso. Y por eso es importante la presencia en todos los niveles, porque hay muchas ocasiones en donde
el tema de la corrupción no es que el funcionario, el jefe, el que tiene el control, recibe el dinero. Hay todo un sistema hacia abajo de funcionarios medios que son los encargados de hacer circular ese dinero y ponerlo finalmente al servicio del jefe, quedándose con una buena parte de eso. Nada más sobre lo que acaba de decir Mauricio, creo que sí hay muchas cosas que se le podrían adicionar a la ley y la harían mejor, indudablemente. Nada más que si lo haces ya no salió la ley. Esa es la parte que es importantísima ahorita. Es decir, el proceso legislativo implica que si la Cámara Revisora efectivamente modifica, hay que regresar a la de origen, que es diputado. Si eso, tiempo, ¿no? No, si eso lo haces ahorita ya no la sacaste. Ya no la sacaste. ¿Pero por qué? ¿Porque tú lo dices o no, porque no, hay un plazo porque legal? Te quedan 2 semanas para sacar todo. Y si tú mueves de regreso a diputados, en diputados en este momento ya no hay forma de sacar las cosas como las estuviste sacando las semanas anteriores. Es decir, ya está mucho más metido en diputados el proceso electoral que en senadores. Por eso en este momento ya sería un riesgo innecesario. Por ejemplo, el PRD quería adicionarle a esto el tema del fuero. Sí, eso y sí yo era... insistía, no lo hagan, no vale la pena. Mejor vamos a sacarla como está y hagamos lo otro posteriormente, después, sí. No hay ningún problema. Sí, lo que pasa es que los tiempos políticos lo que te hacen es que las propias leyes como están planteadas tengan que supeditarse, pero eso sucede en cualquier parte. Sí. Yo insistiría nada más en el tema de que es fundamental encontrar mecanismos que sean reales en términos de control a estos grupos, o sea, cosas mucho más tangibles para la sociedad, que le resulte claro que si algún funcionario con el que tú llegas a hacer determinado trámite te está pidiendo dinero o te está bloqueando, tengas con quién hablar. Ya vas a tener tu fiscalía independiente, vas a tener una auditoría superior, tribunales de cuenta pública, la denuncia anónima, la forma de sacar toda la información. Y finalmente ir bajando hacia las partes del mundo cotidiano, que es en donde finalmente la gran mayoría de los ciudadanos nos hay varios niveles de corrupción. La corrupción hormiga se tiene que tratar de una manera, la corrupción a gran, ¿no? Y vamos a decir, de proyectos importantes, pues se trata de otra forma. Mi único punto es que sí tienes que generar una sanción también para, digamos, reducir el incentivo a tratar de corromper a los funcionarios, porque la corrupción no viene solamente del funcionario hacia los particulares. Créeme que en muchos casos viene de los particulares hacia los funcionarios. Porque saben que esas son las reglas del juego. Bueno, no, y porque les conviene. Y porque son unos bandoleros pues también. Sí, porque, o sea, hay bandoleros en todas partes. No nada más son electos. Pero el modelo de corrupción, es un modelo estatal, o sea, es un fenómeno que si tú lo bloqueas desde el punto de vista del Estado, la sociedad tendrá que someterse y decir ya no se puede o a ver cómo se hace. O sea, ponerlos al mismo nivel a aquel que recibe el servicio de aquel que lo proporciona me parece un error, porque es quien proporciona, quien tiene el poder en la mano. Pongo al mismo nivel, nomás digo que del otro tampoco te puedes olvidar. Sí, está bien, pero no al mismo nivel. Yo creo que tienes razón en dos cosas. El Estado fue el que creó la corrupción en México, eso está claro, eso fue en el siglo XX, y también el Estado es la autoridad y la sociedad no es autoridad, entonces el primero que tiene que modificarse es ese, pero esto no significa que no haya también este tipo de castigos a lo que se refiere Mauricio, que son muy importantes, porque tenemos muchos empresarios en México que dicen ser empresarios, que se hicieron multimillonarios en el siglo XX, fundamentalmente por su cercanía con los políticos y están acostumbrados a eso. Al tráfico de influencia es como se hacen los negocios. Sí, exactamente, pero yo te insistiría en eso, por ejemplo, legislaciones como la norteamericana, en donde a empresas que hayan dado mordidas en determinados lugares son sancionadas, eso totalmente de acuerdo, pero tu base está del otro lado. Sí, nadie lo discute. Porque si no lo que se hace es eso sin duda. Compartir la pena. Ahora, el otro punto es lo que implica todo este fenómeno dentro de un proceso electoral. Un proceso electoral en donde están las fuerzas desatadas, en donde un INE, Instituto Nacional Electoral, sobreregulado, está siendo rebasado por lo que sea. Ya lo pusieron de censor, ya lo pusieron a investigar absolutamente todo. Es un Estado dentro del Estado y en medio de eso, partidos políticos y políticos que se mueren de la risa de las restricciones y terminan simplemente otra vez metiendo o tratando de meter el dinero por abajo. Y ese es otro problema, ¿no? Sí, esto es producto de una mala ley.
que fue la reforma política de 2007-2008 y que, ya lo hemos dicho muchas veces, le dio al Instituto Nacional Electoral, entonces IFE, demasiadas atribuciones muy difíciles de cumplir que además hacen que el proceso electoral sea malo. Esto no se puede corregir. Ya ahorita sería muy bueno que lo corrigiéramos rumbo a 2018. Probablemente haya incentivos para ello después del enfrentamiento de ahorita. Creo que todo el mundo va a entender que este tipo de campañas donde te atacas son mejores que aquellas donde te van quitando el spot a cada ratito. Entonces, a lo mejor esto se puede resolver inmediatamente después. Lo interesante es, efectivamente, con todo este conflicto, se pueden sacar todavía leyes durante estas 2 semanas. Esperemos que así suceda. Vámonos a una pausa, regresamos. Crecimiento de la economía mexicana, otra vez el interrogante. Esto es Dinero y Poder. El Fondo Monetario Internacional pronostica que este 2015 la economía internacional tendrá un crecimiento moderado, 3.5%. Advirtió que son 3 los factores que influyen: el bajo precio del petróleo, la fortaleza de algunas monedas, fundamentalmente del dólar, y problemas internos de cada país. Bueno, la verdad es que aquí lo importante, creo, es el hecho de que otra vez estamos ante la tendencia de un pronóstico de crecimiento que llegaba casi al 4%. Y ya vamos en el 3, hay quien le pone abajo de 3 ya en este momento, y otra vez volvemos a repetir la misma, va a decir cantaleta, va a decir que es rollo, pero el mismo argumento de antes, de que otra vez factores internacionales nos vuelven a echar abajo esta perspectiva de crecimiento, un dólar demasiado fuerte, bajos precios del petróleo, se cae la manufactura como tal, y otra vez a crecer poquito, Macario. Sí, la estimación de 3,5 es a nivel global, el 3% es para nosotros. Los últimos 2 años las expectativas de crecimiento arrancan altas y acaban abajo. En los años anteriores había sido al revés, había habido más crecimiento del pronosticado al inicio del año. Esto lo que muestra es que uno nunca le atina, entonces la primera cosa que es importante tener claro. Yo creo que en este año la economía mexicana ha estado mostrando una fortaleza que no había mostrado anteriormente, que ya hemos estado viendo en las ventas al menudeo, hemos visto también en ventas de automóviles, en las inversiones que están llegando en materia automotriz son verdaderamente significativas. Creo que se va notando cada vez más la diferencia de estos 2 Méxicos, uno que crece y otro que no, pero creo que en el promedio uno puede pensar que efectivamente la economía no va a estar en condiciones tan malas este año como fueron los 2 años anteriores. Sí son los 2 problemas importantes que refiere el Fondo Monetario, los relevantes a nivel global: la caída del precio del petróleo, que altera mucho la circunstancia entre varias naciones, y la fortaleza del dólar, que es lo que ha estado complicando. Y aquí viene el riesgo que, de hecho, creo que Agustín Carstens estuvo en la reunión del fondo e insistió en ello. Debemos tener mucho cuidado con que no haya una guerra de divisas, donde China, por ejemplo, se le ocurra empezar a devaluar su moneda para tratar de recuperar crecimiento y nos acabe metiendo en un margallate. Bueno, yo creo que a veces perdemos la brújula y nos fijamos demasiado en lo que sucede aquí adentro del país y no ponemos en el contexto de lo que ocurre en otros países. Y no es para consuelo, es simplemente porque hay veces que la economía internacional pues tiene problemas serios y que impiden el avance económico a mejor ritmo. Según las cifras del Fondo Monetario Internacional, efectivamente México va a crecer 3%. Normalmente la gente del Fondo Monetario es conservadora, entonces es posible que sea un poco optimista esa cifra, pero lo que parece que va a ocurrir este año es que crezca la actividad económica más de lo que lo hizo el año pasado. O sea, sí puede haber todavía un avance, sería un avance moderado. Los indicadores de producción, de consumo privado, de inversión productiva de los primeros 2 o 3 meses de este año indican que la economía ya tiene un momentum que le va a costar trabajo perderlo. Lo puede hacer, pero sin duda le costaría trabajo perderlo. Ahí es donde la autoridad tiene que... La autoridad, el gobierno mexicano no es el responsable del crecimiento, pero sí es un actor fundamental para que se generen las condiciones que en donde la iniciativa privada pues sigue invirtiendo y la economía puede seguir creciendo. Ahora, en la parte internacional, mira, aquí traigo las cifras o las estimaciones del fondo para otros países. Sudamérica, caída de 0.2%. Y aquí vemos Brasil, menos 1%. Estas son las estimaciones de crecimiento para el 2015. Argentina, menos 0.3%. Venezuela, menos 7%.
Dos de los países estrella en materia de crecimiento económico en los años recientes, que eran Chile y Perú. Chile en el 3.4%, muy parecido con México. Perú en el 3.8%. Perú estaba creciendo al 5 o 6% durante los últimos 6 o 7 años. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues lo que nos dice es que esto que vemos en México está ocurriendo en otros lados y mucho peor, ¿no? Por diversas razones, pero en algunos casos son por errores de los propios países, en otros casos es porque las circunstancias no lo favorecen. Entonces creo que sí tendríamos que quitarnos, ¿no?, esta sensación que yo veo que a veces transmiten los medios de comunicación en nuestro país de que estamos en una crisis y estamos al borde de que el país se desmorone, y la verdad de las cosas es que no es cierto. Ojalá que estuviéramos creciendo al 4, al 5%, todavía va a tardar para que suceda, pero pues 3% tampoco está tan mal. No, no está tan mal, no, ya lo dijeron, está bonito, pero no como para ponerse a festejar. Ahora, países como Chile y como Perú, otra vez, el modelo finalmente que construyeron para poder crecer a tasas del 3 ahora y antes al 5 o el 6 o Perú, es cuando se hace esa comparación de qué falta y decían, bueno, las reformas, ya están las reformas y sin embargo no tenemos ese crecimiento. Chile y Perú están vendiendo metales. Chile ha vendido cobre desde siempre, lo que pase con el cobre es lo que va a pasar con la economía chilena, hay algunas otras cosas, pero son menores. Y Perú, precisamente por eso creció tanto los últimos años, porque empezó a hacer una industria minera de verdad. Hicieron reformas efectivamente para ello y eso les ha permitido crecer. La debilidad de las economías que producen otras cosas, como por ejemplo China, que les compraba mucho, es lo que ha estado haciendo que ahora puedan, bueno, que esperen un menor crecimiento. Nosotros somos una economía similar a la China en términos de que compramos cosas para producir. Somos mucho más chiquitos que China por el tamaño de ese país, pero hemos estado creciendo mucho más rápido los últimos años de lo que estaba haciendo México y empezamos a recuperar e incluso incrementar nuestra participación en el mercado estadounidense, que fue la gran competencia con China durante los primeros 10, 12 años de este siglo, en donde pues China es la que obstaculiza el crecimiento de México. Es decir, al mismo tiempo que nosotros empezábamos a crecer, es cuando ellos tienen el avance, mucho más baratos en términos de salarios y todo lo demás, y eso les permitió crecer, nos obstaculizaron a nosotros. Ahora China no crece, los países sudamericanos no tienen a quién venderle y sufren, y nosotros empezamos a encontrar el espacio de crecimiento, y por eso pues, yo soy más o menos optimista de que efectivamente el 3% puede ser posible. Ahora, lo que sí me parece que es preocupante, sin ser una crisis, es que si ves el registro, ¿no?, el récord de crecimiento económico en 2012, ¿no? 1.3%. 2013, 1.3%, 2014 2.1%, 2015 3%, la estimación del fondo para el año entrante es 3.3%, lo de los analistas privados en el 3.5%. Es muy poco, o sea, ahí sí es muy poco. Entonces yo creo que sí sería momento de empezarnos a preguntar como mexicanos en conjunto, empresarios, trabajadores, gobierno, académicos y demás, ¿qué más necesitamos hacer? Porque aquí, por lo visto, por las razones que sean, porque no todas son externas, ¿no? A veces el gobierno dice que todo viene de fuera, pues no es cierto. Los críticos dicen que de todo viene de dentro y eso tampoco es cierto. Entonces, pero sí que ¿qué más necesitamos hacer? Porque pues a este paso, el crecimiento promedio del PIB de todo el sexenio, pues va a ser de los más bajos de pues los otra que yo vez recuerde. Ese digamos sería el punto inicial, hasta donde digamos los argumentos que se daban anteriormente era no hay reformas, mientras no haya reformas no hay crecimiento. Ya están las reformas, mal bien como se hayan finalmente aprobado, y ahora el problema es cómo apareces frente a una población que pues es cierto, ha venido, esto hay que reconocerlo, el crecimiento en número de empleos formales, hay digamos datos que se pueden presumir digamos de lo que ha sucedido, pero todavía sin dar el gran brinco que implicaría poder hablar de crecimientos de arriba del 4% durante por lo menos 2 o 3 años, ¿no?, que te daría una constante. Sí, yo creo que ahora es factible tener crecimientos de ese tamaño, pero eso no significa que estemos obligados a hacerlo de inmediato, no se puede, pero lo que las reformas hicieron fue quitar los obstáculos que hacían que cada vez que México crecía más o menos rápido, 3 o 4 años, ¡pum!, venía la crisis de ajuste. Ahora eso ya no pasaría.
pero la dinámica para crecer estos años rápido, esa no sale de las reformas, debe salir de otro lado, y ahí es donde hemos tenido problemas. La inversión extranjera, la que está llegando ahora para automotriz, es un buen ejemplo de cómo esto da dinámica, pero esa inversión llega a Guanajuato, llega a Chihuahua, llega a Coahuila, llega a Querétaro, y no llega nada de satélite o de Cuautitlán, Izcalli para el sur, eso no llega. Y ahí tenemos una proporción muy grande de población, y a la hora de promediar las dos, pues te da el 3% o te da el 2%. Sí, si nada más promediamos lo que ocurre de Cuautitlán, Izcalli para el norte, el crecimiento a lo mejor está en 4 o está en 5. Entonces, ahí es donde necesitamos entender cómo sumamos a todo este triángulo, toda esta parte sur, al resto de la dinámica. Sí, ¿no? Pero ya con cosas más prácticas. Mira, estaba leyendo algunos análisis muy interesantes de la época de Carlos Salinas, cuando se hicieron las grandes reformas. También hubo una serie de reformas, el Tratado de Libre Comercio, la autonomía del Banco Central, muchas cosas que se hicieron en ese momento, y cómo desde en aquel entonces se decía que México ya había generado una plataforma que le iba a permitir un mayor crecimiento dentro de 3, 4, 5 años, y pues, de 10 años o 15 años después, y resulta que no se dio. Entonces creo que lo que deberíamos de hacer ya como país es, con un poco más de seriedad y de detalle, ver qué es lo que sí debemos de hacer, porque si no, dentro de 10 años pues otra vez vamos a estar viendo Mauricio González, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche en Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.